constitucionales y las garantías constitucionales. Es decir, que a las garantías constitucionales actualmente se le dio otra connotación, indicando que son medios técnicos jurídicos orientados a proteger las disposiciones constitucionales cuando éstas son infringidas, reintegrando el orden jurídico violado. El conjunto de instrumentos de garantía de las normas constitucionales también ha sido designado con el término de justicia constitucional. ¿Y por qué? Porque cuando un ciudadano común corriente, un poblador o una institución privada o una institución gubernamental invoca ante los órganos jurisdiccionales, es decir, ante los tribunales de justicia, cualquiera de las tres garantías constitucionales, entonces está estableciendo acciones procedimentales, está estableciendo un proceso para tratar siempre de proteger y defender a la Constitución de las constantes violaciones de que es objeto. En este caso, la persona que invoca la garantía constitucional. Eso significa que actualmente las garantías constitucionales que se encuentran reguladas en nuestra Constitución son mecanismos técnicos jurídicos de carácter procedimental. Es decir, porque a través de un procedimiento, a través de un proceso, se va a pretender restablecer el derecho violado por la autoridad. ¿Y cuáles son esas tres garantías constitucionales? Pues ustedes la encuentran en el título sexto de su Constitución. Título sexto de su Constitución, que habla de garantías constitucionales y defensa del orden constitucional, y principia con la exhibición personal. Artículo 263. ¿Quiere decir eso? Que son tres las garantías constitucionales: la exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad de leyes, que pueden ser a casos concretos o de carácter general. Platicaré 10 minutos sobre cada institución, así a manera de un brochazo, para dejarles la inquietud para el próximo semestre, que el curso se denomina así: Derecho Procesal Constitucional. Y el qué hacer de ese contenido va a ser esto: las garantías constitucionales. No las vamos a salir declamando, pero sí vamos a salir entendiendo cómo funciona cada una de esas garantías constitucionales dentro del medio forense guatemalteco, dentro del medio jurídico guatemalteco. ¿Quiénes son los tribunales competentes que van a conocer las distintas garantías constitucionales? ¿Para qué? Para defender el derecho a la legítima defensa y el derecho al debido proceso, que regularmente es violentado por parte de las autoridades que nos gobiernan. Entonces, voy a comenzar con la exhibición personal. Hablaré generalidades. Los dejaré un poco invitados a que, si Dios nos presta la vida el próximo semestre, pues vamos a aprender bastante del contenido de la exhibición personal, bastante del contenido del proceso de amparo y bastante del contenido de las
exhibiciones personales, así como de los sistemas de justicia constitucional. Porque cada vez que una persona, que un ciudadano invoca cualquiera de estas tres instituciones, el órgano jurisdiccional, el tribunal que conoce esa institución procesal de corte constitucional, porque está contenida en la Constitución, ese juez contralor va a impartir justicia constitucional. No va a impartir justicia ordinaria como lo hace en cualquier proceso de carácter penal o civil o de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, siempre que un tribunal vaya a conocer cualquiera de esas tres garantías constitucionales, el tribunal, el juez, el juzgador, va a impartir justicia constitucional, porque se le está invocando o una exhibición personal, o un amparo, o una inconstitucionalidad de leyes. Vayan, abran su Constitución, saquen su resaltador, aunque ya lo tengan subrayado, vamos a hacer una que otra anotación. Exhibición personal, artículo 263. Derecho a la exhibición personal. Quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella, o sufiere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviera sujeto. Si el tribunal decretare la libertad de la persona ilegalmente recluida, esta quedará libre en el mismo acto y lugar. Cuando así se solicite o el juez o tribunal lo juzgue pertinente, la exhibición reclamada se practicará en el lugar donde se encuentra el detenido sin previo aviso ni notificación. Es ineludible la exhibición personal del detenido en cuyo favor se hubiere solicitado. Ese artículo 263 que contiene la exhibición personal es desarrollada por otra ley de carácter constitucional porque es producto de una Asamblea Nacional Constituyente y también entró en vigencia en la misma fecha en que la Constitución de la República entró en vigencia, el 14 de enero de 1986. Y la misma Asamblea Nacional Constituyente que emitió la Constitución, emitió esta ley constitucional, que es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, decreto 1-86, y también la Ley Electoral y de Partidos Políticos, decreto 1-85. Decreto 1-85, ¿ya? De la Asamblea Nacional Constituyente. Estos son producto de esa asamblea. Entonces, todo lo relacionado a la exhibición personal que está regulado en el artículo 263 de la Constitución, lo van a encontrar normado en esta ley a partir del artículo 82, a partir del artículo 82 al 113, ¿ya? Aquí comienza la exhibición personal, ¿ya?
ahí está la exhibición personal a partir del artículo 82 y concluye en el artículo 113, ¿ya? Para que ustedes hagan esa anotación en su constitución en el 263. Ver harto 82, ley de amparo. Ya saben que a partir de ahí ya comienza la exhibición personal. Pero no necesariamente la garantía procesal de la exhibición personal debe ser invocada por alguien que está detenido preventivamente o por alguien que está sufriendo ya una condena porque así en un centro de condena porque ya ha sido sentenciado. No. Cualquier persona que considere que está siendo retenida en contra de su voluntad puede acudir a invocar la exhibición personal. En otras palabras, irregularmente las maquilas son lugares de trabajo en donde la gran mayoría de trabajadores son mal pagados, son explotados con 10 y 12 horas. Anteriormente, pues era esas maquilas que estaban en todo lo largo de Amatitlán, Villanueva, Amatitlán, Espalín, todas esas maquilas de textiles, o en San Juan, Zacatepeque, San Pedro, porque se les privilegió con 10 años de exoneración de toda clase de impuestos. O sea, una zona franca, se declaró una zona franca en donde ellos podían instalar sus grandes fábricas, contratar personal, la inspección de trabajo, los inspectores de trabajo se hacían de la vista gorda, eran violentados sus derechos, la mayor parte de los trabajadores 8, 10, 12 horas parados con una hora de almuerzo, pero al tata, y los pagos también no eran regulares. No se les descontaba X y se les descontaba y no contribuían esos patronos con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y los pobres trabajadores creyendo que efectivamente estaban afiliados al IX. Y siempre que había una denuncia o algo, se hacía la araca por parte de los inspectores del IX, por parte de los inspectores, pero se arreglaba a nivel de altas esferas y ahí quedaba el asunto. Siempre el trabajador era el que salía pagando las peores consecuencias. Es más, ya cuando ellos estaban por vencer los 10 años, la mayoría de coreanos, porque eran coreanos, la mayoría de ellos dejaron en manos de los propios capataces y los jefes de personal el manejo de la empresa y ellos a los 9 años se largaron de Guatemala dejando ahí, porque ya habían recuperado con creces al triple, al cuádruple, etcétera, lo invertido. No pagaron prestaciones, no pagaron X y los pobres empleados al final tuvieron que conformarse con quedarse con 2, con 3 máquinas planas, 3 overload, etcétera, etcétera. Pero nunca se logró eso. Ahora tenemos la maquila del call center. Claro, tenemos necesidad de trabajar, pero las condiciones para esta pandemia no son las más adecuadas. No está el distanciamiento, no está los mínimos insumos para limpieza, por lo menos de manos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la inspección de trabajo que sería, y los inspectores del IX, que serían los encargados de estar revisando cómo están funcionando esas call centers, de verdad, son empresas extranjeras que no pagan realmente. Y el problema es que en un alto porcentaje son jóvenes que dominan el inglés casi a la perfección, diría, pero que con el uso del tiempo
esos aparatos van a mermar el sentido de la audición. Entonces, tampoco hay una reparación digna hacia 10, 15 años, tampoco. No hay un seguro o algo que cubre esa necesidad de los trabajadores de los call centers. Entonces, ¿qué hacen algunos malos abogados que asesoran a esas empresas? Cuando alguien ya lleva 6, 7 años de estar laborando ininterrumpidamente, pues, y no quieren pagarle su indemnización, que eso es lo que ellos tenían ya a pagar, porque las prestaciones forzosas y obligatorias, pues, esas las pagan. Vacaciones, aguinaldo proporcional, si es proporcional, vacaciones proporcional, aguinaldo, bono 14 proporcional, salario. Esas son las prestaciones obligadas por ley. Pero la indemnización es una compensación que tiene el trabajador de un mes por año atendiendo a los años de servicio. Y cuando el patrón ya no quiere prescindir de sus servicios, pues lo indemniza y le paga. Pero aquí utilizan una metodología no muy clara, sino lo que hacen es encerrarlos en un cuartito, amenazarlos que se están robando esto, amenazando que están haciendo esto y lo otro, que están levantando los ánimos, que quieren formar un sindicato, bla, bla. Y entonces, y el abogado pues se encarga de asustarlo y de meterle miedo, y el otro por tal de no verse en problemas, mayormente como estamos ahorita, mira, firmarme aquí y todos en paz, firma su renuncia. Y luego cuando se le despide, él quiere ir a reclamar a la inspección de trabajo y resulta que, mire, pero usted ya renunció. Sí, pero eso fue obligado. Sí, pero ¿cómo me lo prueba? Entonces la parte débil, por eso es que el juez de trabajo al momento de dictar una sentencia tiene que tomar en cuenta el indubio pro operarius. O sea, todo aquello que favorece a la parte más débil de la relación laboral. Y la parte más débil de la relación laboral siempre va a ser el trabajador. ¿Ya? Entonces, no necesariamente para interponer una exhibición personal debo estar detenido o preso. No. Si hay un retén de 1 o 2 radiopatrullas y están ahí haciendo paradas a los vehículos y ustedes van con sus papeles en orden, su licencia vigente, van a una velocidad normal, llevan los documentos del vehículo que demuestran la propiedad y la tarjeta de circulación, pero aún así insisten en que... Fíjate que sigo en clase, Amílcar. Te devuelvo. ¿Ya? Entonces, si fuera ese el caso, ustedes primero no se bajen del carro nunca, que ellos van a registrar. Si no hay orden de juez o un retén oficial, no tienen por qué registrar el carro para comenzar. Y mayormente si son jóvenes, son mujeres jóvenes, hombres jóvenes, los policías mañosos, los tramposos, los corruptos, ellos siempre llevan droga y tratan de, lo cajonero, tratan de, mire, ¿y esto qué es? Una bolsita de marihuana. Ya los jueces ya lo saben. Y por eso es que al momento en que son consignados, salvo que realmente si han consumido droga y se nota, pues lógicamente van a tener problemas, pero y si no, los van a dejar en libertad por falta de mérito. Pero a donde quiero llegar es que la garantía constitucional de la exhibición personal la pueden ustedes interponer, ustedes, un subfamiliar, un amigo, cuando vean que son consignados a una comisaría y no están cometiendo ningún ilícito penal, no hay flagrancia y no hay orden de juez competente, que serían los 2 presupuestos procesales para que procedan a detenerlos. Orden de juez competente o que estén cometiendo un ilícito penal. Si no se da eso, aún así los consignan a la comisaría, ustedes inmediatamente llamen a su familiar, a su papá, a su mamá, a su hermano, a quien tengan más. Mira,
a mí me llevan a la comisaría tal, 2 agentes de la patrulla tal, hacerme el favor de interponer una exhibición personal. Y se van al centro cívico, ahí están los juzgados de turno. La exhibición personal puede interponerse verbalmente. Señor juez, buenas tardes, vengo a interponer una decisión personal a favor de mi hermano o de mi amigo o de mi compañero, etcétera, etcétera, fulano y tal, que está detenido en contra de su voluntad en tal lugar con la dirección. Y el juez debe de constituirse en el lugar de los hechos, en nombre del Estado de Guatemala. Y ahí las autoridades lo enterarán cuál es el motivo por el cual está siendo retenido en contra de su voluntad. Si no hay juez, si no hay orden de juez competente y no estaba cometiendo ningún ilícito y solo porque le sacó la lengua por decir algo, el juez inmediatamente lo deja en libertad y deduce las responsabilidades que dice el artículo 264 de la Constitución, que dice responsabilidad de los infractores. Las autoridades que ordenaren el ocultamiento del detenido, que se nieguen a presentarlo al tribunal respectivo o que en cualquier forma burlen esta garantía, así como los agentes ejecutores, incurrirán en el delito de plagio y serán sancionados de conformidad con la ley. Si como resultado de las diligencias practicadas no se localiza a la persona a cuyo favor se interpuso la exhibición, el tribunal de oficio ordenará inmediatamente la pesquisa del caso hasta su total esclarecimiento. O sea, siempre vamos a estar amparados constitucionalmente para invocar la exhibición personal como una garantía constitucional que es tan informal, la exhibición personal, que puede plantearse verbalmente, puede plantearse en un memorialito, sin firma de abogado, sin auxilio de abogado, señor juez, fulano de tal, de tantos años de edad, casado, guatemalteco, me encuentro retenido en la comisaría tal y solicito se me realice una exhibición personal a mi favor y la firma. Y esa la manda a dejar al juez y el juez solo con ese escrito tiene que constituirse en el lugar. Es decir, de las 3 garantías constitucionales, la menos formalista es la exhibición personal. Si está en la zona 18 detenido preventivamente o está en condena, igual. Si es objeto de malos tratos, si es objeto de humillaciones, de vejámenes, puede acudir a la exhibición personal, ¿ya? Que no necesita de mayor formalismo. De todos los tribunales que existen en Guatemala, por supuesto, en materia penal, la Corte de Constitucionalidad no tiene competencia para conocer esa garantía constitucional. Esa garantía constitucional, la Corte de Constitucionalidad se la traslada a la Corte Suprema de Justicia, para que sea ella la que conoce, siempre y cuando. El único caso en que va a conocer la Corte Suprema de Justicia una exhibición personal es cuando el juez se constituyó en el lugar donde supuestamente se encuentra retenida esa persona en contra de su voluntad y no fue hallada, no fue encontrada. Entonces el juez levanta el acta de rigor en nombre del Estado de Guatemala y asimismo, con todo y expediente, lo eleva a la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia proseguirá con el proceso de investigación y ahí, por eso es que la Corte de Constitucionalidad le dice a la Corte Suprema de Justicia, mire, encárguese usted, solo en los casos en donde la exhibición que se interpuso a favor de una persona no fuere hallado en el lugar en donde se supone que está siendo retenido en contra de su voluntad. Entonces, la Corte Suprema de Justicia inicia el procedimiento especial de averiguación. Procedimiento especial de averiguación que contempla el artículo
467, 468, 469, 470, 71 y 72 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Ya? Bien. Entonces, en cuanto al plazo para la exhibición personal, eso está en la Constitución. El plazo dentro del cual debe hacerse la presentación del agraviado, es decir, de la persona que se encuentra retenida, nunca podrá exceder de 24 horas a partir de la petición de denuncia. Para tal caso, el juez puede ordenar a la autoridad o funcionario responsable la exhibición del detenido en la hora señalada, o bien el juez puede constituirse en el lugar en que se encuentra el agraviado. Ahí no hay para dónde, ¿ya? Entonces, algo que deben tomar ustedes en cuenta en estas tres garantías constitucionales es que si se invoca la exhibición personal, o se invoca el amparo, o se invoca la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos o de carácter general, el juez, el órgano jurisdiccional que conozca de esa garantía constitucional va a impartir justicia constitucional. Va a impartir justicia constitucional. Veamos qué dice en el artículo 5 de la ley de amparo. Dice, si la tienen a la mano, subrayenla. Principios procesales para la aplicación de esta ley. Estos principios procesales son para las tres garantías constitucionales. En cualesquiera procesos relativos a la justicia constitucional. ¿Y cuáles son esos procesos de justicia constitucional? Los que regulan la Constitución, exhibición personal, amparo e inconstitucionalidad de leyes. En cualesquiera procesos relativos a la justicia constitucional rigen los siguientes principios. A. Todos los días y horas son hábiles. Es decir, los 365 días del año, las 24 horas del día. B. Las actuaciones serán en papel simple, salvo lo que sobre reposición del mismo se resuelve en definitiva. Inclusive, la exhibición personal ni siquiera necesita de papel simple si se interpone verbalmente o se interpone telefónicamente. Salvo que se interponga por escrito, se usará una hoja de papel simple, ¿verdad? Sin mayor formalismo alguno. C. Toda notificación debe hacerse a más tardar al día siguiente de la fecha de la respectiva resolución, salvo el término de la distancia. Y D. Los tribunales deberán tramitarlos y resolverlos con prioridad a los demás asuntos. Es decir, yo no sé si alguno de los que están presentes trabaja en tribunales, ya sean de materia civil o penal o laboral, pero el día viernes ellos a partir de la 1 de la tarde para las 3:30, que es cuando dejan de laborar normalmente, ellos temen que hay unos abogados de mal gusto que exactamente el día viernes a las 3:20, a las 3:25, a las 3:28 están interponiendo un amparo. Y el juez se le para el pelo, al secretario se le para el pelo, al oficial de turno que le toca trabajar ese amparo se le para el pelo, al notificador que ampara a ese oficial se le para el pelo. ¿Por qué? Porque su fin de semana tienen que trabajarlo, porque tienen que priorizar, y por eso es que todos los días y horas son hábiles. Ya, la exhibición personal o el amparo, inmediatamente, de acuerdo con el artículo 6 del impulso de oficio, que claramente establece impulso de oficio en todo proceso relativo a la justicia constitucional. Volvemos a reiterar, cuando hay justicia constitucional, cuando el juez aplica a los procesos de la exhibición personal
a los del amparo o al de las inconstitucionalidad de leyes de carácter concreto o de carácter general. Entonces, en todo proceso relativo a la justicia constitucional, solo la iniciación del trámite es rogada. Todas las diligencias posteriores se impulsarán de oficio bajo la responsabilidad del tribunal respectivo, quien mandará se corrijan por quien corresponda las deficiencias de presentación y trámite que aparezcan en los procesos. Entonces, como estoy hablando de la exhibición personal, estoy hablando generalidades. Ya en el próximo curso, entonces ya vamos a ir desarrollando de a poquito, de a poquito, de a poquito la exhibición personal, lo mismo el amparo, lo mismo las inconstitucionalidades de leyes, hasta llegar a los sistemas de justicia constitucional, como el sistema difuso, el concentrado o el mixto que se aplica acá en Guatemala. Otra cosa importante de la exhibición personal es que, y eso sí se los voy a leer en el artículo 112, me parece que está, que es bueno que lo tomen en cuenta. Aquí está. 110, disculpen, 110. Desistimiento y sobreseimiento. Las diligencias de exhibición personal no pueden ser sobreseídas, ni se pueden desistir de ellas mientras no se localice al detenido, agraviado o desaparecido. Eso tómenlo muy en cuenta. Vean el caso de la señora Sicavisa. El proceso sigue abierto, a pesar que Roberto, al que se señalaba como principal responsable de provocar la muerte de la señora Sicavisa, él ya falleció. Y el proceso se sobreseyó en relación a él como persona fallecida, porque ya no existe. Pero el proceso sigue abierto en contra de la madre y en contra del hermano, en contra del amigo, etcétera, etcétera. Y hasta que aparezca el cadáver, entonces se puede sobreseer o se puede desistir. Mientras tanto, mientras no aparezca, el proceso sigue abierto hasta que se terminen los sujetos procesales. Eso es a grandes rasgos la exhibición personal. Ahora voy con el amparo. El amparo también está regulado acá en la Constitución en el 265. Y dice el amparo: procedencia del amparo. Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos. Modalidad preventiva, porque estamos previniendo un hecho que nos va a causar perjuicio, que nos va a perjudicar nuestra salud, nuestra integridad, nuestros bienes. Entonces acudimos al amparo, previniendo cualquier mal que pueda provocar. O ese artículo para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. Eso significa que una vez ocurrida la violación, vamos a acudir a la garantía constitucional del amparo con el objeto de reparar el daño provocado, volviendo, entre comillas, las cosas al estado anterior. ¿Ya? Por eso es que ahora ya en penal, ya esta figura hace 20 años no existía, la reparación digna. Que la reparación digna ya no es solo para la parte ofendida, porque en muchos casos sucede que al sindicado se le acusa falsamente, se le ha señalado falsamente y se le condena erróneamente por parte del juzgador.
Y entonces cuando él demuestra su no participación o su inocencia, él requiere una reparación digna por parte del Estado. Entonces, se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos, cuando la violación hubiera ocurrido. Y esto es bien importante. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Es decir, el amparo cabe en cualquier circunstancia y en cualquier materia, siempre y cuando se agote la definitividad procesal. ¿Qué quiere decir eso? Que se agoten todas las instancias administrativas y procesales y que ya no quede nada. Entonces me voy al amparo. Tengo 30 días después de la última notificación para invocar el amparo como una garantía constitucional que va a pretender restaurar mis derechos violentados por parte de la autoridad. Bien. Procede y procederá siempre que los actos son actos de voluntad, los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícito una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Y ese artículo 265 está desarrollado en esta ley constitucional de amparo del artículo 1 al artículo 81 de la ley de amparo. Independientemente, hay un auto acordado 21-2013 y un auto acordado 1-2013 que se refiere solo a las competencias de amparo, y también hay un acuerdo 1-2013 que viene, ese acuerdo 1-2013 emitido en el año 2013, viene a subsanar todas las lagunas que se encontraron en la ley de amparo después de 25 años de estar en vigencia. Después de 25 años de usarse la ley de amparo, teníamos que auxiliarnos del artículo 61, 106 y 107 del Código Procesal Civil, teníamos que estar parchando la ley de amparo por analogía, integrándola. Ahora, con este acuerdo 1-2013, viene la Corte de Constitucional y en lo posible subsana todas esas lagunas y todos esos lapsus que en el tiempo se fueron conociendo con el devenir y con el transcurrir del ejercicio de la interposición constante de amparos. Porque la mayoría de colegas, abogados y notarios, lo primero que le dicen al cliente, no, mire, acudamos de amparo, por tal de sacar mosca. Un amparo, estamos hablando de 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, o sea, acudamos de amparo. Pero ellos saben que no han agotado la definitividad procesal. Y si no hemos agotado la definitividad procesal, lo más lógico es que ese amparo sea declarado sin lugar. Y el abogado ya lo sabe de antemano. Es más, hasta ahorita un grupo de procesalistas, un grupo de estudiosos del derecho que han estado en la Corte de Constitucionalidad y en la Corte de Suprema de Justicia como magistrados, se están dando cuenta que el amparo, nosotros el día de hoy lo tenemos como un proceso autónomo. Pero según las ponencias nuevas del Instituto Procesalista, según esas ponencias, dice que ellos lo ven como una revisión. No un recurso de revisión, sino como un procedimiento, no como proceso, sino como un procedimiento de revisión para ver en qué momento se vulneró
el derecho a la legítima defensa y al debido proceso. Pero eso está en discusión. Nosotros tenemos que atenernos a lo que dice la ley, a lo que dice el auto acordado, a lo que dice el Acuerdo 1/2013. ¿Ya? Entonces, esa es otra garantía maravillosa, que se ha hecho un abuso escandaloso. Y por eso, la mayor parte de amparos son declarados sin lugar. ¿Por qué razón? Simple y llanamente porque no se ha agotado la definitividad procesal. Si tienen su ley de amparo, esto es lo último que vamos a ver del amparo, vean su artículo 10 o 19. ¿Ya? 10 o 19. Dice, conclusión, artículo 19, conclusión de recursos ordinarios. Para pedir amparo, salvo casos establecidos en esta ley, deben previamente agotarse los recursos ordinarios, judiciales y administrativos con el principio y administrativos por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de conformidad con el principio del debido proceso. Y hay una llamadita aquí, por eso es que esta ley como me encanta, porque esas llamaditas le clarifican a uno las ideas. La 42 dice, este es el requisito previo para la procedencia del amparo conocido como principio de definitividad, que establece la necesidad de haber agotado todas las vías y recursos ordinarios, judiciales y administrativos. Eso es muy importante. Pero no significa tampoco que esperemos agotar la definitividad. Hay casos en donde procede el amparo cuando está en peligro la propia existencia, la propia vida. Es decir, no quiero ir más allá, pero si nos vamos aquí al artículo 27, 28, 29, habla del amparo provisional. Y entonces voy a leerle solo el 28. Amparo provisional de oficio. Aquí no es que el amparista lo haya pedido, no es que la autoridad recurrida, es decir, la autoridad en contra de quien se interpuso el amparo, lo haya pedido. No. El tribunal, bajo su responsabilidad, lo va a aplicar. ¿En qué casos? Deberá decretarse de oficio la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado, entre otros, en los siguientes casos. Si del mantenimiento del acto o resolución resultare peligro de privación de la vida del sujeto activo del amparo, riesgo a su integridad personal, daño grave o irreparable al mismo. Me voy a quedar con eso. ¿Se recuerdan ustedes hace unos 4 años, 3 años, un doctor que estaba ligado al proceso de Ixpisa y que conformó una junta de licitación al cual fue nombrado por la junta directiva? Pues él firmó, como todos los integrantes, firmaron el acta. Y por esa acta, como hubo un proceso anómalo de fraude y de todo eso, y él, por su firma, fue conducido a la prisión. Y como médico él sabía que se iba a morir. Él sabía que estaba muy mal. Él sabía y pide en la carceleta de ahí de la Torre Tribunal, pide al juez una exhibición personal. La jueza previamente manda a unos médicos del INASIF para que lo evalúen, pero el doctor sabe que está en inminente peligro de perder la vida. Él lo que quería era que lo trasladaran a un centro privado asistencial para porque él sentía que se moría. Y vinieron los colegas médicos del INASIF, expertos, hacen la evaluación y le informan ahí mismo a la juez: mire, no hay problema, no se preocupe, todo está bien. A las 2 horas ya le había dado el infarto y era cadáver.
Así es sencillo. Una vida. ¿Cómo quedó la familia de ese doctor? ¿Cómo quedó? Negligencia. ¿Mm? Cuando a la jueza de San José Pinula le interpusieron la exhibición personal para el hogar seguro de allá de San José, donde se quemaron las 40 niñas, ¿por qué no? ¿Por qué no asistió inmediatamente? No, es que ya son las 8 de la noche y la gente está alborotada y es peligroso. ¿Por qué no pidió un contingente de la Policía Nacional o del Ejército que lo acompañara? Y se hubieran salvado 40 vidas. O sea, para eso sirve esas garantías constitucionales, para privilegiar y preservar la vida. Pero ahí les dejo, hasta ahí les dejo porque ya tendremos el otro semestre si se deciden seguir con nosotros. Y por último, está la inconstitucionalidad de leyes y a casos concretos y de carácter general. Artículo 266 y 267. Dice el 266. Inconstitucionalidad de las leyes. Inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos. En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación y hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. El tribunal deberá pronunciarse al respecto. En este caso, esta inconstitucionalidad de leyes a casos concretos va a afectar solo al actor y al demandante. Y lo único que van a pretender ellos dos, porque la sentencia va a afectar solo a ellos dos, por eso es caso concreto, es que una de las partes le va a decir al señor juez, por favor, al dictar su sentencia, no me aplique los artículos tales, tales y tales del Código Civil o Procesal Civil, porque al momento en que usted los aplique, me va a afectar el debido proceso y el derecho a la legítima defensa. Viene el juez con buen criterio, pues sí, lo que me está pidiendo está, bueno, y dicta la sentencia, ¿ya? Entonces, esa sentencia va a afectar únicamente al actor y al demandante. Mientras que las inconstitucionalidades de carácter general, única y exclusivamente, en primer lugar, las va a conocer la Corte de Constitucionalidad. En primer lugar. En primer lugar, quien va a conocer es un tribunal concentrado, especial, que es la Corte de Constitucionalidad. 2. Son de carácter general porque si esa inconstitucionalidad la declaran con lugar, al expulsar el decreto, al expulsar el artículo, al expulsar el reglamento del ordenamiento jurídico, va a beneficiar a toda la población. Y como guatemalteco, cualquier guatemalteco puede inclusive interponer una inconstitucionalidad de leyes de carácter general. ¿Cuál es el fundamento? Artículo 134 de la Ley de Amparo y Exhibición, que dice legitimación activa. Tienen legitimación para plantear la inconstitucionalidad de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general la Junta Directiva del Colegio de Abogados actuando a través de su presidente, el Ministerio Público a través del Procurador General de la Nación, el Procurador de los Derechos Humanos en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que afecten intereses de sus competencias y de cualquier persona con el auxilio de 3 abogados colegiados activos. Muy bien. Los dejo picados, los dejo emocionados. El curso de procesal constitucional es hermoso. Tenemos que estudiar, tenemos que hacer texto paralelo, tenemos que hacer exámenes, pero bueno, vale la pena. Lo que puedo decirles es que cuando terminen, si ahorita que estoy terminando el curso de Derecho Constitucional, ustedes aprendieron algo,
de la Constitución y ya no salieron como entraron, es decir, ya se empoderaron de su Constitución, yo me voy a sentir personalmente satisfecho. Satisfecho porque el esfuerzo era ese, tratar de que se dedicaran a estudiar el derecho constitucional, a conocer su estructura, a conocer sus objetivos, la forma en que está diseñado, para qué sirve, etcétera, etcétera, etcétera. Si fue así, yo me siento halagado. Quiero felicitarlos también por sus zonas. Quiero decirles que el viernes próximo, este viernes 14, solo se conectarán al Meet los compañeros o compañeras que tienen pendiente su examen extemporáneo de segundo parcial. Solo ellos, por favor. Clases, hasta aquí quedamos y nos vemos el viernes 21 para nuestro examen final por Classroom. Así que quiero agradecerles, desearles un feliz día a todas las madrecitas. Quiero agradecerles su paciencia, la tolerancia que tuvieron y la invitación a que sigan creciendo en sus conocimientos académicos, intelectuales y principalmente de derecho. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Licenciado, ¿usted en qué sección va a dar el otro semestre? En las mismas. En la misma. A, E y K. Okay. Si es que el señor me permite que continúe. Bien. Porque puede que me mande a llamar y ni modo. No, primero Dios no va a ser así. Bueno, estaremos en las mismas secciones. Está bien, licenciado. No, en Moodle no voy a hacer el examen, ya no. Va a ser en Classroom. Ahí saldrá publicado el calendario y se hará en Classroom. Moodle ya me falló y ya no lo uso. Lo usaré solo para tareas, ¿ya? A ustedes muchas gracias por aguantarme, por tolerarme y los felicito, ¿ya? Un abrazo. Muchas gracias. Feliz tarde, licenciado. Dios le bendiga.